Ok, estimados estudiantes del segundo año A, aquí está la segunda entrega de video, correspondiente al segundo contenido del plan de acción del tercer momento. La segunda actividad es: realiza 20 oraciones en pasado simple, 10 con el verbo to be y 10 con el auxiliar did. Antes de comenzar de lleno con lo que son las estructuras, vamos a echar un vistazo a estos elementos que tenemos acá. Habíamos dicho en las clases pasadas que el verbo to be tiene tres formas en presente, que son am, are e is, y significan ser o estar. Acá el verbo to be en pasado tiene dos formas, las cuales son was y were, y significan era o estaba, que es el pasado de ser y el pasado de estar. Por acá tenemos las fórmulas para realizar oraciones en pasado simple con el verbo to be: oraciones afirmativas y oraciones negativas. No se requiere en estos trabajos realizar oraciones interrogativas y tampoco las respuestas correspondientes a esas interrogativas, solo la 1 y la 2. La afirmativa es sujeto, was o were. Recuerden que cuando yo separo con una barra diagonal dos términos, quiere decir que podemos utilizar uno o el otro en casos específicos, jamás los dos simultáneamente, más complemento. La negativa sería sujeto, was o were, más not, que es la negación, más complemento. Recuerden que el verbo to be, en cualquiera de sus formas, presente, pasado, futuro o participio, es un verbo auxiliar, y los auxiliares son los únicos que se pueden negar. Por este lado tenemos los time words, que lo vamos a estar utilizando tanto en las oraciones con el verbo to be como en las oraciones con el auxiliar did. ¿Qué información nos proporcionan los time words? Son palabras de tiempo que nos determinan en qué momento el sujeto está o estaba realizando la acción. This morning, que significa esta mañana; yesterday, que significa ayer; before yesterday, que se traduce literalmente antes de ayer, o como nosotros decimos antier; last week, semana pasada; last weekend, fin de semana pasado; y last month, mes pasado. El último es last year, el año pasado. ¿Qué vamos a hacer con estas estructuras o con estas expresiones? Se las vamos a agregar al complemento luego de generar nuestras oraciones. Por último tenemos la forma como se distribuye el verbo to be en sus dos presentaciones en pasado con respecto a los pronombres personales. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Es importante que tengan presente todos estos elementos, en especial distribución del verbo to be con los pronombres, fórmulas y time word, porque con eso es que van a trabajar. Dicho esto, y antes de comenzar, quería también recordarles que la intención de este video es que ustedes puedan, a través de él, ir paso a paso a reconstruir sus oraciones, utilizando la guía explicativa que tiene los mismos contenidos que yo les estoy dando acá. Se van a valer de esas herramientas para construir las oraciones. ¿Por qué les comento esto? Porque en internet van a conseguir muchísimos ejemplos de oraciones con el verbo to be en pasado. Van a conseguir muchísimos ejemplos de pasado simple, de forma tal que a través de estas estructuras que yo les estoy dando puedan realizar sus oraciones y no copiar los ejemplos de internet, porque dicho sea de paso, en los ejemplos de internet, que no digo que estén malos, solo que no estarían realizando ustedes sus propias oraciones. En esos ejemplos el sujeto es un pronombre personal, y en este caso yo no les estoy pidiendo uso de pronombres. ¿Cuándo les pido yo a ustedes que usen pronombres? Cuando ya han hecho una oración afirmativa con un nombre propio, una oración negativa con el nombre propio,
la oración interrogativa con el nombre propio y las respuestas afirmativa y negativa, fíjense, la 4 y la 5 de las fórmulas, son las que van a reemplazar el sujeto por el pronombre personal. Antes no, porque si yo coloco en una oración, she was in the park, ella estaba en el parque, ¿quién es ella? Entonces, lo mejor es que ustedes generen sus propias oraciones utilizando un nombre propio de un conocido, un nombre inventado, pero el asunto es que sean oraciones que tengan personalidad y que no sean oraciones extraídas de una lista de internet. Dicho esto, pasamos entonces a nuestros primeros ejemplos, oraciones con el verbo to be en pasado simple. La afirmativa. Vamos a colocar aquí Catherine, ¿verdad? Que es nuestro sujeto. Y observamos, Catherine es una chica. Por lo tanto, el pronombre que le correspondería usar a ella sería she. Y el verbo to be que le corresponde a she es was. Sería was acá. Es el verbo to be. Sujeto, verbo to be. Faltaría el complemento. Supongamos que colocamos in the park. Allí está. Catherine was in the park. Catherine estaba en el parque. Y es acá en donde vamos a ocupar uno de los 7 time words que estamos utilizando acá. Que estamos sugiriendo. Vamos a utilizar yesterday. Yesterday. Por cuestión de espacio. El time word, una vez añadido a la oración, pasa a ser parte del complemento. Entonces sería Catherine, el sujeto, was, el verbo to be en pasado, in the park yesterday. Catherine estaba en el parque ayer. Sería la afirmativa. La negativa sería nuestro sujeto igual, Catherine was not, porque es la negación, in the park yesterday. Esto sería el complemento. Esto sería el verbo to be más la negación. Y acá tenemos a nuestro sujeto. Noten que en ningún momento utilicé un pronombre personal, sino que hice una oración que ya tenía un sujeto ocupando un nombre propio acá. Una oración con personalidad, no una oración vacía en la que yo no estoy determinando de quién era el que estaba en el parque. Digo ella, pero hay muchas ellas. Es por este motivo que yo siempre les decía que el pronombre personal se usaba nada más en la cuarta y la quinta oración, que son respuesta afirmativa y respuesta negativa. Porque yo puedo decir, ¿estaba Catherine en el parque? Y ahí sí puedo responder, sí, ella estaba en el parque. No, ella no estaba. ¿Y quién es ella? Ya yo sé que es Catherine porque me lo están diciendo en la pregunta. Pero si yo me voy de una vez con una oración afirmativa, colocando un pronombre personal y no identificando al sujeto, entonces carece de personalidad propia la oración y es lo que no quisiera que te dejara. Dicho esto, y habiendo elaborado este ejemplo en singular, vamos a hacer otro ejemplo acá abajo, pero con un sujeto doble. Joseph and me. Observen el sujeto. Joseph and me. Joseph y yo. O sea, yo me estoy incluyendo en la oración. Al estar yo incluido en la oración, esto nos remonta directamente a we, nosotros. Y usamos were. Joseph and me were. Y vamos a colocar como complemento in class.
sujeto, to be, in class. ¿Por qué no completo acá? Porque vamos a agregarle el time word que va a formar parte del complemento. Y colocamos acá this morning. Observen que en el primer ejemplo utilicé yesterday y en el segundo this morning. La idea es que por cada ejemplo que ustedes hagan, utilicen o ocupen un time word diferente. Para eso les estoy dando 7. La negativa de esta oración sería Joseph and me were not in class this in class this morning es el complemento, were not es el verbo to be más la negación y Joseph and me es el sujeto. Miren con detenimiento ambas oraciones, dense cuenta, como les venía diciendo, en primer lugar, tienen personalidad, porque ocupan el nombre de un sujeto, un nombre propio. En segundo lugar, deben tener en cuenta que en función al sujeto que estén usando, van a usar el verbo to be correcto. Si están hablando de una sola persona, sea chico, chica o un solo animal, el verbo to be siempre será was. Si están hablando de dos personas en adelante, bien sea otra persona y yo, o un grupo de personas ajenos a mí, o sea, ellos, siempre el verbo to be va a ser were. Recuerden esto, observen bien, porque ahora vamos a pasar a lo que corresponde oraciones en pasado simple con el auxiliar did, que es otra forma de oraciones en pasado simple. Ok, acá tengo la pizarra preparada para lo que es la explicación de el pasado simple con el auxiliar did. Antes de ver cada uno de estos elementos, vamos a hablar primero del auxiliar did. ¿Qué es el did? Recuerden que en el primer contenido estamos hablando del presente simple con los auxiliares do y does. Aquellos que había que estar pendientes cuando colocar el do y cuando colocar el does. En nuestro caso actual, el did es el equivalente al do y al does juntos en pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de colocar cualquier sujeto no tienen que estar pendientes, puesto que es un solo auxiliar para todos. Para I, you, he, she, it, we, you y they, todos van a utilizar did. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar de este auxiliar? Que él es un indicador de pasado. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es un indicador de pasado? Que él indica que la oración en donde él se encuentra está en pasado. Como justamente estamos trabajando en pasado simple, vamos a necesitar ocupar este auxiliar para poder determinar que esa oración se encuentra en tiempo pasado o pretérito. ¿Por qué hago énfasis en que él es un indicador de pasado? Veamos en las fórmulas por qué. En la oración afirmativa no estamos utilizando auxiliar. Al igual que en las oraciones afirmativas en presente simple no lo utilizamos, ¿verdad? A fin de poder aplicar las reglas de conjugación de los verbos en singular, en tercera persona. Acá, en el caso del pasado simple, tampoco vamos a utilizar el auxiliar en las oraciones afirmativas. Por tal motivo, es imprescindible que el verbo, que no es el verbo to be, se encuentre en pasado. Por esta razón, y veamos acá esta tablita, yo le coloqué unos ejemplos de verbo.
En la guía explicativa hay muchos más para que ustedes se guíen utilizando esos verbos y construir sus oraciones. Los verbos los podemos encontrar tanto regulares como verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que se escriben de una forma en presente, pero en pasado y participio simplemente se les agrega la terminación ed, como es en el caso del verbo hablar, talk, en presente, talk, en pasado, talk, en participio. El verbo estudiar, study, en presente, studied, en pasado, studied, en participio. Y el verbo trabajar, que lo tenemos acá, work, en presente, work, en pasado, y work, en participio. Aunque no vamos a ocupar los verbos en participio, siempre se los coloco acá como referencia para que ustedes sepan de la existencia de los verbos en participio. O sea, todos los verbos que terminan en ado, ido, cho y to son en participio. Ejemplos en español: no he caminado, termina en ado; no he comido, termina en ido; no lo he hecho, termina en cho; no está roto, termina en to. Dicho esto, nos concentramos entonces en los verbos en presente y en pasado, porque son los que vamos a estar empleando en esta actividad. Sujeto, verbo en pasado, lo que nos llevaría a esta parte de la tabla, y complemento. La negativa lleva auxiliar. ¿Por qué lo lleva? Porque no podemos hacer una negación si no tenemos un auxiliar. Por tanto, tenemos que utilizar aquí el auxiliar did. Y como él es un indicador de pasado, ya no necesito un verbo en pasado, porque él me está haciendo el favor de convertirme la oración en pasado sin que el verbo lo esté. Sujeto, did, más not, más verbo en presente, lo cual nos llevaría a esta parte de la tabla, más complemento. Supongamos entonces que yo les estoy dando a ustedes, tal como hacíamos en clase, un sujeto, un verbo y un complemento. Como sujeto utilizamos, por ejemplo, Joseph. Como verbo utilizamos el verbo ir. Y como complemento, to, the, mo. Antes de comenzar nuestra estructura, les vuelvo a recordar el útil uso de los time words que nos van a permitir saber cuándo el sujeto hizo o realizó la acción. Sigamos la fórmula entonces. Sujeto. Nuestro sujeto es Joseph. Colocamos acá Joseph. ¿Ok? Luego viene el verbo en pasado. El verbo que yo les estoy dando acá es el verbo go, el verbo ir. Vamos acá, nuestro primer verbo de la tabla, y su equivalente en pasado es went. Esto es un verbo irregular, perdón. Los verbos irregulares se denominan así porque en presente se escriben de una forma, en pasado se escriben de otra y en participio de otra diferente. Go, went, gone. Existen algunos casos en donde los verbos se escriben igual tanto en presente como en pasado como en participio, pero son irregulares también porque no llevan la terminación ed, como en el caso de los regulares. Y el ejemplo de estos verbos sería, por ejemplo, el verbo put, que es poner, put y put. O sea, poner, puso, puesto. Y se escriben igual en los tres casos. Regresando acá, sería Joseph, nuestro sujeto, went, nuestro verbo en pasado, y el complemento sería to the mall, to the mall. Aquí nos faltaría nada más agregarle un time word, que pudiera ser, por ejemplo, last week. Observen que estoy utilizando otro time word. To the mall last week es nuestro complemento. Went
es nuestro verbo en pasado, porque es una oración afirmativa, y Joseph es el sujeto. Aquí no vamos a estar pendientes si el sujeto es singular o plural, o chico o chica. Para todos utilizamos did. Vamos con la negativa. Joseph, ¿ok? Did, porque esta es la negación, not, acá está el auxiliar. Did not. Verbo en presente. Nuestro verbo en presente es go. Lo colocamos igualito como se los estoy dando. No puedo colocarlo en pasado porque es incongruente e inconsistente colocar un indicador de pasado y un verbo en pasado en la misma oración. Eso es como negar dos veces, estaría malo. Joseph did not go to the mall. ¿Cuándo? La semana pasada. Last week. Ahí está. Complemento, verbo, auxiliar más not y sujeto. Allí tenemos un ejemplo simple de una oración en pasado simple con un sujeto con nombre propio, no estoy utilizando un pronombre acá, y siguiendo las reglas de la fórmula 1 y la fórmula 2. Ojo, esto no quiere decir que en las oraciones afirmativas yo no puedo usar el auxiliar did. Sí lo puedo usar, pero si lo utilizo, ya el verbo no puede estar en pasado. Es por este motivo que yo les coloco y les pido que sus oraciones afirmativas sean sin el auxiliar. ¿Para qué? Para que sean capaces de manejar los verbos tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Este es el motivo por el cual yo les pido que en las afirmativas no me usen auxiliar. Veamos ahora, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Aquí mismo, sujeto, verbo y complemento. Mary and Joe. Mary and Joe. Vamos a ver qué verbo podemos utilizar acá. Vamos a utilizar el verbo ver, para que vean la diferencia entre lo que es un verbo en presente y un verbo en pasado. Ok, sujeto, Mary and Joe. Verbo, sí, que es el verbo ver. Complemento, the Titanic in the cinema. Para hacer una oración en pasado estaríamos diciendo entonces que María y José, o María y Joe, vieron el Titanic en el cine. Y a esto le vamos a agregar un time word. Veamos. Oración afirmativa, Mary and Joe, ok, que es nuestro sujeto. Luego viene el verbo en pasado, que sería sí, so, complemento bastante largo, the Titanic in the cinema. Vamos a colocar yesterday. Ahí está. Mary and Joe saw the Titanic in the cinema yesterday. The Titanic in the cinema yesterday es el complemento. So es el verbo en pasado. Mary and Joe es el sujeto. Presten atención en la oración negativa. Sería Mary. Como va a ser más larga, pues voy a seguir en la línea de abajo. Mary
and Joe did. Vean que a pesar de ser dos personas en el sujeto, sigo utilizando el did not see. Ahí está. Mary and Joe did not see. No vieron, continúa acá abajo, the Titanic in the cinema. ¿Cuándo? Ayer. Yesterday. Ahí está. Mary and Joe did not see the Titanic in the cinema yesterday. Tenemos una oración afirmativa con un sujeto en plural, María y Joe. Tenemos el verbo en pasado, importante porque la fórmula no nos pide, no estoy usando auxiliar, no tengo nada que me indique que esa oración está en pasado, salvo el verbo. Es por esto que debe estar en pasado. El complemento de Titanic in the cinema y el time word que pasa a formar parte del complemento, que es yesterday. La negativa, Mary and Joe did not see, oración con el verbo en presente, porque tenemos el indicador de pasado acá. The Titanic in the cinema yesterday. Chicos, deben prestar cuidadosa atención a la hora de realizar sus oraciones. Acá tienen todo. Tienen los time words, tienen los verbos que también están en la guía explicativa. Dicho sea de paso que en la guía la lista de verbos es más grande a fin de que ustedes con su creatividad utilicen el verbo que ustedes quieran. El sujeto es a juicio de ustedes, los nombres que ustedes quieran utilizar, pero eso sí, nombres propios. O también pueden utilizar, en determinado caso, sujetos como el perro o el gato. ¿Ok? También es válido, pero no están utilizando pronombres, que es lo que yo no quiero. Las fórmulas, sujeto, verbo en pasado más complemento y sujeto auxiliar did más not más verbo en presente más complemento. Preocuparse por el did no tienen ningún motivo de preocupación porque el did lo usan tanto para el I como para el you, he, she, it, we, you y they. No hay problema allí. Teniendo esto en cuenta, teniendo esto presente, yo les puedo garantizar de que no van a tener problema a la hora de construir sus oraciones. Pendiente con eso, por favor. Nada de oraciones sin personalidad propia. Utilicen nombres, sus nombres, nombres de conocidos, nombres de personas inventados, X. Pero utilicen nombres propios, no pronombres personales. Y utilicen complementos sustentables, coherentes, no complementos simples, porque para eso están los time words, para poderle agregar al complemento un sentido más completo, en donde, por ejemplo, José fue al centro comercial la semana pasada. Todo esto, al centro comercial la semana pasada, es el complemento. Y es un complemento sustentable, coherente, completo. ¿Ok? Dicho esto, y por los momentos no me queda más que decirles, sino que esperen la próxima entrega del siguiente video. ¿Ok? No se adelanten a realizar los trabajos hasta que no hayan visto primero los materiales. Ese es mi otro consejo. Porque no hacen nada con hacer todos los trabajos en carretillas, entregarlos todos al mismo tiempo y no estar bien, no cumplir con los requerimientos. Si estuviéramos de forma presencial, ustedes tuvieran que esperar a que yo dé una clase, a que la explique, a que la reexplique en otro momento, a que hagamos ejercicio y después la evalúo. Así vamos a trabajar acá. Contenido 1, ven el video, ven la guía, realizan los ejercicios y entregan. Contenido 2, ven la guía, ven el video, realizan los objetivos, entregan. Y así sucesivamente. Esto es todo, muchachos. Entonces nos estamos viendo para el próximo video, que sería el contenido número 3.